comenzar nuestra escuela dominical de hoy. Y quiero hacerlo leyendo un texto que se encuentra en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 78 o Salmo 78. Dice: escucha, oh pueblo mío, mi ley. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. No las encubriremos a sus hijos. A la generación venidera contaremos las alabanzas del Señor y de su poder y de las maravillas que Él hizo. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, queremos en esta mañana darte toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, porque solo tú eres merecedor de ello. Queremos agradecerte, Señor, por estar aquí, agradecerte porque hemos sido movidos a congregarnos hoy, a estar como tu pueblo reunidos para estudiar tu palabra, pero principalmente para cantar glorias a tu nombre, para exaltar tu majestad, para escuchar también de ti palabras de vida eterna. Así que rogamos, oh Señor, que nos bendigas hoy, nos bendigas con tu santa presencia, nos bendigas también, Señor, con este gozo que experimentan los redimidos cuando están a los pies del Redentor. Pedimos entonces tu bendición y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios en nuestra escuela dominical que hemos titulado Nuestra Historia. En el fondo, aquí vamos a hablar acerca del presbiterianismo, de su origen, de su desarrollo, y sacando, ¿verdad?, de esta historia, aplicaciones que sean bastante relevantes para nosotros hoy. Y hoy, en la primera lección, vamos a hablar dónde surge el presbiterianismo. ¿Dónde surge? Ahora, si alguno de ustedes está pensando, chuta, al pastor se le ocurrió estudiar esta cosa porque es pastor presbiteriano, entonces vamos a tener que aguantar quién sabe cuánto tiempo estudiando acerca de esto. Pero hay una razón principal que me ha motivado a producir esta serie de estudios. La primera de ellas es que muchos de los que han llegado aquí, muchos de los que están en nuestra iglesia hoy, provienen de otras tradiciones evangélicas, provienen de otras historias, de otros contextos. También hay otros que, si bien es cierto, provienen de alguna tradición presbiteriana, es la primera vez que están en una iglesia de la IPACH o de la IPA Chile. Y hay otros también que están participando, en una iglesia reformada por primera vez en la vida. Entonces, esas son algunas de las razones que me han motivado a que estudiemos acerca de nuestra historia presbiteriana. Ahora, como iglesia aquí, la Iglesia Presbiteriana Cristo Mi Salvador, ya el mismo nombre lo dice, somos una iglesia presbiteriana y formamos parte de una denominación presbiteriana llamada IPA o IPACH, la Iglesia Presbiteriana en América, Chile. Entonces, es necesario estudiar un poquito más acerca de nuestra historia, estudiar un poquito más acerca de nuestras creencias. Entonces, ¿cuál es la propuesta para esta serie? Profundizar ciertamente un poquito más en nuestra herencia presbiteriana, buscando responder a algunas preguntas como las siguientes. ¿Dónde surgió la iglesia presbiteriana? ¿Cuál es la esencia misma del presbiterianismo? ¿Cuáles son las doctrinas distintivas, las doctrinas claves de esta rama de la iglesia reformada? Y también cómo nuestra historia, cómo nuestras creencias, ¿verdad?, deberían informar nuestra práctica hoy, deberían informar la manera como vivimos hoy, como cristianos presbiterianos reformados. Entonces, en definitiva,
lo que yo me propongo hacer, o el objetivo que tengo es, como dice Sean Michael Lucas, persuadirlos, convencerlos de que el presbiterianismo es bueno para ti, es bueno para tu alma, es bueno para tu familia y en última instancia para la iglesia de Dios y para el mundo. ¿Ya? Entonces, sin más demora, vamos ahí entonces con esta primera lección. ¿Dónde surgió el presbiterianismo? ¿Dónde surgió el presbiterianismo? Es muy común dentro de nuestros círculos pensar que nuestra rama familiar, ¿verdad?, cristiana, desciende principalmente del reformador Juan Calvino. Es decir, que tiene su origen en Ginebra, ciudad donde Calvino ministró gran parte de su vida. Ahora, si bien esta idea tiene algo de verdad, sería darle un énfasis excesivo, ¿verdad?, a la influencia ginebrina en nuestra tradición. Sí, hay una influencia, pero no es absoluta, no es completa, no es total. Nosotros necesitamos entender que hay algo más profundo que solo ser una copia de lo que se vio en Ginebra en la época de Calvino. Nosotros tenemos que aceptar que nuestra herencia reformada como presbiterianos nos llevó por diversos rumbos, por diversos medios, y no solamente por Ginebra, no solamente por la Ginebra de Calvino. Entonces, en este sentido, yo quiero comenzar centrándonos tanto en Inglaterra como en Escocia, y cómo el movimiento, ¿verdad?, protestante se afianzó allí. Entonces, vamos entonces con esto, la reforma en Inglaterra y también en Escocia. Fíjense que ambos países, ¿verdad?, se vieron, quiero decir, influenciados simultáneamente por los acontecimientos europeos desencadenados por la protesta de Lutero ahí en 1517. Después, ¿verdad?, que clavó sus famosas 95 tesis. De hecho, los escritos de Martín Lutero pronto estuvieron disponibles en ambos países, tanto en Inglaterra como en Escocia. ¿Por qué? Porque comerciantes bálticos importaron ilegalmente literatura luterana. Estaba prohibido hacerlo, porque Inglaterra, Escocia, católicos romanos, reyes católicos romanos, entonces nada de importar la herejía luterana, pero aún así comerciantes lo hicieron. Y de hecho, en universidades como Cambridge, en Inglaterra, y St. Andrews, en Escocia, había de hecho estudiantes que estaban completamente dispuestos a leer y a adoptar las enseñanzas luteranas acerca de, por ejemplo, la suprema autoridad de la Biblia, o que la salvación se recibe en Cristo solamente por la fe. Entonces, piensen, empieza a llegar esta literatura luterana del continente a Gran Bretaña. En los grandes centros educacionales, tanto de Inglaterra como de Escocia, se empiezan a leer estos textos de Lutero. Y hay muchos estudiantes de esos lugares que empiezan a decir, oye, realmente nada de autoridad de concilios, nada de autoridad de papas. La autoridad máxima para el cristiano es la Biblia, la palabra de Dios. Y la salvación, nada de que esta salvación es mediada por la iglesia a través de los sacramentos. No, la salvación se recibe por la fe únicamente en Cristo Jesús. Entonces empieza todo esto allí a surgir. Y esto obviamente produjo un montón de arrestos en ambos países y un montón de ejecuciones en ambos países. ¿Por qué? Porque había que matar a los herejes. Había que acabar con la herejía rápidamente. Ahora, también debemos reconocer que en ambas naciones estos tratados, estos panfletos de Lutero, ¿verdad?, tuvieron muy buena acogida, particularmente en aquellas regiones donde anteriormente el lollardismo, ¿se acuerdan de Wycliffe que hablamos de eso? El lollardismo había tenido mayor influencia en esas regiones. Bueno, allí, obviamente, estos escritos de Lutero tuvieron una mejor recepción, porque ya los lollardos eran más evangélicos que el resto de los ingleses. Entonces, llega de esa manera
los escritos, o llegan de esa manera los escritos de Lutero a Inglaterra y a Escocia. Entonces, existió una fase luterana en el desarrollo de la reforma en ambos países, y eso es indiscutible. Nadie puede decir que surgió de la nada la reforma en Gran Bretaña, sino que fue motivada, fue influenciada por los escritos luteranos que venían del continente. Esta temprana importación, como ya les dije, ilegal de los escritos de Lutero, significó que en ambos países la población estudiantil fue la primera en verse afectada por los escritos de Lutero. ¿Por qué? Porque los estudiantes estaban más ávidos de aprender cosas. Los estudiantes sabían leer, estaban en la universidad. Entonces eso motivó. Y ahí hubo lugares como el White Horse Inn, que era una especie de pub, donde se juntaban los estudiantes, adivinen aquí, pero también se juntaban a hablar acerca de estos libros, estos panfletos de Lutero que venían del continente. Y por eso que posteriormente, incluso hoy en día, existe algún grupo ahí de reformados gringos que tienen un podcast que se llama el White Horse Inn, y ahí discuten de teología reformada, etcétera, haciendo alusión, ¿verdad?, a aquel lugar. También en Escocia, en el Leonard's College, ahí también se reunían los estudiantes a hacer lo mismo. Ahora fíjense, ambos grupos de estudiantes, tanto en Inglaterra como en Escocia, ya estaban familiarizados con el Nuevo Testamento en griego editado por Erasmo, ¿verdad?, en 1516. Entonces, sumado a eso, empiezan a llegar estas obras de Lutero y ellos empiezan a leer acerca de Lutero y a debatir acerca de sus enseñanzas. Otro grupo de estudiantes entraron en contacto con las ideas de Lutero mientras, por ejemplo, hacían cursos en París, en Lovaina, Colonia, universidades, ¿verdad?, del continente europeo. Y algunos de los que se sintieron más atraídos con esta nueva teología, ¿verdad?, se trasladaron posteriormente a Wittenberg, ¿ya?, para estudiar con Lutero y para estudiar también con Melanchthon, que fue sucesor de Lutero. De hecho, un inglés bastante conocido, William Tyndale, él hizo eso, fue a estudiar a Wittenberg un tiempo. También lo siguió otro inglés llamado Robert Barnes, también dentro del mismo movimiento. Pero además de Wittenberg estaba otro grupo luterano ahí en Marburgo, donde el primer mártir inglés estudió allí, un hombre llamado John Firth, el primer mártir inglés, el primer mártir protestante inglés. Entonces, Wittenberg se convirtió en una especie de cuna. Todos estos que arrancaban o salían, mejor dicho, de Gran Bretaña, porque querían estudiar más acerca de esto, querían estudiar más de esta reforma protestante y se iban a estas regiones. De hecho, en Escocia, el famoso padre, ¿verdad?, de la reforma escocesa, Patrick Hamilton, él también estudió en Wittenberg. Era un hombre que se había graduado en la Universidad de St. Andrews, y él, de hecho, fue uno de los que más influyó posteriormente cuando vuelve a Escocia. Él influyó en la difusión del Evangelio, ¿verdad?, y otros más por el estilo. Entonces, fíjense cómo surge esto. En las mismas universidades, los centros de estudio, los centros académicos, empieza a llegar esta literatura luterana. Estos jóvenes inquietos empiezan a estudiar, empiezan a convencerse de estas ideas. Al parecer ya había algo que los había estimulado estudiando las lenguas originales, el Nuevo Testamento en griego, y ahí empiezan entonces a viajar a Europa, particularmente a Alemania, y ahí se empaparon con estas ideas luteranas. Entonces, todo indica que en un comienzo esta migración, ¿verdad?, a territorio luterano solía ser el paso previo para emprender alguna labor reformista en la patria. O sea, iban, se capacitaban en territorio luterano, volvían
tanto a Inglaterra como a Escocia, y ahí empezaban a predicar el Evangelio, empezaban a hacer reformas. En el caso de Tyndale, que ya les mencioné que estudió en Wittenberg, fue allí mismo donde él comenzó su traducción del Nuevo Testamento del griego al inglés. Y de hecho, varias imprentas en Amberes publicaron, ¿verdad?, sus obras, y fue allí donde finalmente Tyndale fue arrestado y fue ejecutado en 1534. Patrick Hamilton, que ya les mencioné, escocés, también estuvo en Wittenberg, y su estadía en Wittenberg fue el preludio a cuando él posteriormente vuelve a Escocia y empieza a predicar al aire libre ahí en St. Andrews, que también culminó en su arresto y en su martirio en 1528. Entonces, a partir de ahí, estos personajes, Tyndale y Hamilton, uno puede percibir que la relación con el luteranismo se desarrolla en forma muy distinta en ambas naciones, en Inglaterra y en Escocia. ¿Ya? En Escocia, de hecho, las enseñanzas de Lutero siguieron encontrando oposición, hubo muchos arrestos, hubo muchas persecuciones, y bien entrada la década de 1540, estas políticas de oposición aseguraron ¿qué cosa? Esta continua migración, ¿verdad?, de graduados de la universidad, graduados escoceses de la universidad, se iban a territorios luteranos porque ellos podían estudiar y practicar libremente su fe. Y de hecho, generalmente se quedaban en territorios luteranos hasta que el clima teológico en su propio país cambiaba un poco. Es decir, las persecuciones se atenuaban, ya no había tantas, ahí volvían nuevamente a enseñar. Pero en el caso de Inglaterra, ahí empezaron a surgir peligros desconocidos, ¿verdad? Después de que Enrique VIII se divorcia de su primera mujer, Catalina de Aragón, en 1533. ¿Por qué? Porque ante la perspectiva, ¿verdad?, de una invasión en represalia, ¿verdad?, invasión del emperador Carlos V. Acuérdense que Carlos V era sobrino de Catalina, entonces obviamente no le gustó nada que a su tía la mandaran para la casa de vuelta. Entonces la dinastía Tudor, de la que pertenecía Enrique, buscó, ¿verdad?, encontrar en los luteranos alguna alianza, en los luteranos alemanes alguna alianza. Y ahí entonces los luteranos dijeron, perfecto, podemos tener una alianza contigo, siempre y cuando ustedes respalden la confesión de Augsburgo, ¿ya?, que fue la primera confesión de fe de los luteranos, reconocida también por los príncipes alemanes. Entonces, estas negociaciones de Enrique con los luteranos fue un poco abrupta, ¿verdad? Porque, fíjense, Enrique, después de su divorcio, él era total y absolutamente antipapa. Él era el jefe de la iglesia, era el jefe supremo de la iglesia, no quería nada con el papa. Pero eso no significaba que él era pro-luterano. Él no estaba a favor de la reforma luterana. Él quería una iglesia católica en Inglaterra, bajo su cabeza. En el fondo él era el papa. Él era el papa, ¿no? Entonces, en la medida en que esta supuesta invasión o el peligro de esta invasión, esta amenaza de invasión disminuía, Enrique también empezó a dejar de lado su diplomacia con los luteranos y a no querer meterse más. Entonces, por eso que lo que él creó fue una especie de catolicismo nacional, un catolicismo anglicano. Entonces, ahí la era de influencia luterana en Inglaterra llegó a su fin. Ahí se acabó. Ya no hubo más. Entonces, hacia 1530, dos cosas
se habían vuelto bastante claras, ¿verdad?, para este incipiente movimiento protestante europeo que estaba llegando a las Islas Británicas. En primer lugar, ya no era realista esperar que el protestantismo fuera un movimiento único, es decir, un movimiento sólido que se extendiera, ¿verdad?, por toda Europa occidental. ¿Por qué? Porque ya habían surgido desacuerdos entre los mismos protestantes. Particularmente estos desacuerdos decían relación con la presencia de Cristo en la cena del Señor. Por un lado estaba Lutero y por otro lado estaban los pastores y teólogos suizos Zwinglio y Ecolampadio. Es cierto que se convocó este famoso coloquio en Marburgo en 1529, pero ahí Lutero se mantuvo inflexible en su postura. No, la presencia es real. Sí, con una pequeña modificación a lo que afirmaba la Iglesia Católica Romana de la transubstanciación, ¿verdad?, de que efectivamente se cambiaba la sustancia, el accidente permanecía, pero la esencia, sustancia se cambiaba, cuando el sacerdote, ¿verdad?, consagraba los elementos. Pero Lutero y los luteranos sacaron este asunto de la consustanciación, es decir, que Cristo está presente con, por y debajo de los elementos. Algo que si tú le preguntas a un luterano, un teólogo luterano, qué significa, tampoco te va a saber decir muy bien. Pero está relacionado con una visión cristológica propia de Lutero, conocida como la ubicuidad del cuerpo humano del Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo como hombre está en todas partes. Pónganse, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo él va a estar en todas partes? Una persona no puede estar en todas partes. El cuerpo humano es limitado a un lugar. Entonces, ahí entonces, insisto, viene esta originalidad cristológica de Lutero, que él enseña, ¿verdad?, que hay una comunicación de propiedades entre una naturaleza y la otra. O sea, propiedades de la naturaleza divina son comunicadas a la naturaleza humana y viceversa. Entonces, por eso, supuestamente, el cuerpo humano de Cristo puede estar en todas partes. Pero nosotros decimos, no, eso no tiene base escritural, porque la comunicación de propiedades no es de una naturaleza a otra, sino a la persona misma del Redentor. Eso es para que les duela un poco la cabeza, pero más adelante se puede tratar. Entonces, queda claro que el movimiento protestante reformado no puede ser único, porque ya hay diferentes posturas particularmente acerca de esto. Ahora, algo más que surgió durante este periodo es que más allá de las limitaciones de la reforma magisterial, ¿verdad?, practicada entre luteranos, los escoceses e ingleses que apoyaban el avance de la reforma, posteriormente acabaron cada vez más cerca de Suiza que de Wittenberg para avanzar. De hecho, el futuro obispo anglicano John Hooper, él se trasladó primero a Estrasburgo y después a Zúrich, y cuando finalmente él se da cuenta que su doctrina protestante lo está poniendo en peligro delante del rey, ¿verdad?, él salió volando, se fue. Y ahí, obviamente, en Zúrich, él entabló una relación con el sucesor de Zwinglio, con Heinrich Bullinger, y de hecho mantuvieron correspondencia durante mucho tiempo después, durante décadas después. Entonces, en ese mismo periodo, el predicador escocés George Wishart también se dirigió a Zúrich, también conoció a Bullinger, y cuando él regresa a Escocia en 1543, trajo un documento muy importante que había sido redactado en Zúrich en 1536. Me refiero a la primera confesión helvética.
y el hecho de que Wishart, ¿verdad?, trajera ese documento, ya es claro de que su orientación teológica ya no era luterana, sino que era reformada. Y ahí sus partidarios, ¿verdad?, se aseguraron de que este documento confesional se publicara en inglés después de que Wishart fue ejecutado en 1546. Entonces, perciban un poquito esta historia, ¿verdad? Hay una primera oleada, fuerte influencia luterana, tanto en Inglaterra como en Escocia. Después de que esto pasa, los escoceses y tanto los ingleses se enfocan, ¿verdad?, en ser más influenciados por Suiza, por Zúrich particularmente, y llevan ya la doctrina reformada, no luterana, la reformada, la llevan de vuelta tanto a Inglaterra como a Escocia. Entonces, en ese contexto, después surge la figura de John Knox, que nació alrededor de 1513, no tenemos plena seguridad cuándo nació. Sí sabemos que estudió en la Universidad de Glasgow, en Escocia. También posiblemente estudió en St. Andrews. Y al principio él desempeñó un papel menor en la vida religiosa. Y era una especie de notario de su ciudad natal. Renunció a esos cargos posteriormente y se dedicó a ser tutor privado, es decir, esta era gente que era contratada por una familia con recursos y él se preocupaba de enseñar a los hijos de esa familia. Después de eso, él cayó bajo la influencia de este George Wishart, de este escocés que había adoptado las ideas reformadas, que de hecho Wishart fue un gran predicador itinerante en Escocia en ese tiempo. Después, por ahí por 1547, Knox se convierte en predicador en St. Andrews, un ministerio que duró muy poco porque el castillo fue tomado por los franceses. Y ahí es cuando él fue hecho prisionero y fue destinado a las galeras. Y estuvo ahí el pobre remando casi 2 años, una vida miserable. Por eso que nosotros vemos en las películas era efectivamente así, ¿verdad? Estaban encadenados a los remos, sin salir jamás a la cubierta, lo único que hacían era remar. Ahí muchos morían, en fin, era terrible, terrible, terrible. Entonces estuvo sirviendo ahí en las galeras francesas hasta más o menos 1549, cuando escapa. Algunos dicen que lo liberaron, otros dicen que escapó, no sabemos bien, pero el tema es que dejó de ser prisionero francés. Vuelve a Inglaterra, donde es nombrado capellán por Eduardo VI. Y allí, ¿verdad?, como capellán de Eduardo VI, colaboró en la revisión del libro de oración común, que es conocido como segundo libro de oración común. Y cuando asciende al trono María, después de Eduardo María, la famosa sanguinaria, obviamente Knox tuvo que salir volando de allí. Y ahí entonces fue cuando él huye a Ginebra, después de haber estado un breve periodo en Frankfurt, en Alemania, ¿verdad? Y fue en la Ginebra de Calvino donde Knox tuvo una especie de revelación, pero entiéndanme bien lo que quiero decir. Él encontró allí en Ginebra un gobierno y una disciplina eclesiástica presbiteriana. Encontró allí códigos morales impuestos por la Iglesia, encontró un orden, encontró una paz en auge. Y por eso que él posteriormente señaló que Ginebra era la escuela de Cristo más sobresaliente después de la época de los apóstoles. Esas fueron sus palabras. En Ginebra realmente yo encontré la iglesia del Señor, que no había visto en ninguna otra parte. De hecho, uno de sus biógrafos señala que en Ginebra Knox se convirtió definitivamente en un calvinista
y desarrolló, ¿verdad?, una admiración por Calvino, admiración que él no había sentido por nadie después de la muerte de George Wishart, que él admiraba a Wishart. De hecho, un tiempo él fue una especie de guardaespaldas de Wishart, daba una espada, las cosas esas siempre han sido buenas para la pelea. Entonces, admiraba mucho a Wishart, y después que Wishart murió, él llega a Ginebra y empieza a admirar a Calvino de una manera especial. Ahora, lo que aparentemente atrajo a Knox fue la reforma, o mejor dicho, fue la forma en que Ginebra ponía en práctica el ideal bíblico, o particularmente el ideal veterotestamentario de una comunidad político-religiosa bajo la palabra de Dios. Eso fue lo que le impactó. Cómo esta ciudad-estado está gobernada por la palabra de Dios. Es cierto que Calvino, cualquiera que conozca un poco de la historia de este reformador, sabe que él jamás pudo plasmar plenamente su ideal en Ginebra, lo que él veía en la palabra de Dios. Pero lo que Knox vio lo animó, de hecho, a que cuando volviera a Escocia, él iba a impulsar este tipo de reforma. Es decir, él quería una Escocia para Dios. Y es ese mismo ideal el que impulsó a los puritanos que fueron a Nueva Inglaterra, a las 13 colonias. Ellos querían establecer realmente el reino de Dios allí en la tierra. Ahora, irónicamente, al igual que Calvino, Knox se vio obligado por las realidades pragmáticas de la política de su época, que lo llevaron siempre a moderar sus posturas. Él sabía que no iba a resultar, él sabía que no se podía, él sabía que tenía que negociar con los magistrados, que no era cosa de convencerlos, o que ellos fueran a cambiar, o que ellos se convirtieran absolutamente al Señor y quisieran esto, no. Y de hecho, tras su muerte, todas estas grandes realidades políticas eclipsaron, ¿verdad?, muchos de sus logros, pero esa visión que él tuvo de la corona, ¿verdad?, y el pacto, el poder político, el poder eclesiástico unido, siguió inspirando a muchos de sus seguidores, y dentro de ellos a sus seguidores presbiterianos. Ahora, durante su estadía en Ginebra, la situación política en Escocia mejoró, y por eso él pudo regresar allí en 1555 para predicar, para escribir, ¿verdad? Pero después surge nuevamente oposición, tiene que volver de nuevo a Ginebra, huir de nuevo a Ginebra, y ahí pastoreó una iglesia inglesa en Ginebra. Y mientras estaba allí, en 1558, escribió este infame libro, el primer toque de trompeta contra el monstruoso régimen de las mujeres. En ese libro él atacó sin piedad alguna tanto a María Tudor como a María de Guisa, reina de Inglaterra, reina de Escocia. Y él afirma en esos libros que gobiernos encabezados por mujeres son contrarios a la ley natural y contrarios a la ley divina. Eso es lo que él decía. Y ojo, este panfleto de Knox apareció justo antes de la ascensión de Elizabeth I al trono. O sea, obviamente Elizabeth no tragaba a Knox, no lo soportaba. Pero Knox regresa definitivamente a Escocia en 1559 y regresa como el líder del Partido Reformador. Y a principios del año siguiente, es decir, 1560, él en conjunto con otros escribe, ¿verdad?, su obra cumbre, que es la Confesión Escocesa. La Confesión Escocesa, que resume en definitiva la perspectiva teológica de Knox y contribuyó a moldear el pensamiento presbiteriano hasta que finalmente Escocia adopta los estándares de Westminster en 1647. O sea, de 1560 también 647 fue la confesión de fe presbiteriana de Escocia. También escribió o colaboró con el primer libro de disciplina. Entiéndase, el libro de disciplina, un libro de orden de la Iglesia, ¿ya? Y también el libro de orden común, que se refería a la liturgia, cómo se hacía
la liturgia. Entonces, Knox extendió su influencia, ¿verdad?, a toda la iglesia a través de la doctrina, a través de la disciplina y a través del culto. Después, Knox protagoniza, ¿verdad?, sus famosos encuentros con María de Escocia, cuando ella regresa en 1561 a Escocia, ¿verdad? Y particularmente ella era católica, romana, y Knox, ¿verdad?, disputaba con ella porque ella realizaba misas privadas. Escocia ya había adoptado la reforma, el país era reformado, presbiteriano, pero ella, la reina, seguía practicando misas privadas, porque ella era católica romana. Entonces eso obviamente disgustaba mucho a Knox. Después María abdica en 1567, Knox apoya mucho a Jacobo VI, rey de Escocia, ¿verdad? De hecho predicó en su coronación y influenció mucho en este rey. Ya cuando Knox muere en 1572, el presbiterianismo aún era una propuesta incierta, ¿verdad? Pero después de la muerte de Knox, el presbiterianismo triunfa finalmente en Escocia y se transforma en la iglesia oficial del país, o del reino de Escocia. Entonces, Knox escribe esta famosa Confesión Escocesa en 1560 y es un buen resumen esta confesión de la continuidad entre lo que uno ve en Juan Calvino, en el continente europeo, ¿verdad?, y lo que Knox hizo, ¿verdad?, en Escocia. Hay muchos puntos en común, que son evidentes, por ejemplo, el énfasis en el pecado original, el énfasis en la prerrogativa, mejor dicho, divina, de elegir a quienes van a ser salvos, el énfasis en la necesidad de regeneración, en la vocación eficaz por obra del Espíritu Santo, también en las marcas de la Iglesia, que era la predicación pura de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos, y Knox le agregó el ejercicio de la disciplina. También ambos afirmaban la presencia real, espiritual de Cristo en los sacramentos. Es real, pero es espiritual. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Pero también la confesión escocesa tiene características interesantes que difieren un poco de otras. Por ejemplo, es importante destacar que muchos de sus temas, o estos loci que se llaman lugares de teología, siguen el orden histórico redentor que se encuentra en las mismas escrituras. Y es por eso, así como la Biblia parte en su primer versículo con Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad?, la confesión escocesa comienza con el Dios Trino. Después aborda la creación, especialmente la caída de la humanidad. Luego considera todos los efectos de la caída de Adán, junto con la revelación de la promesa de Dios. Entonces se describe ahí la continuidad, el crecimiento, la preservación de la iglesia a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y después el cumplimiento, ¿verdad?, de esta promesa de Dios en la encarnación de Jesucristo. Y después se trata del significado de su muerte, de su resurrección y ascensión. Después habla del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y termina hablando de la vida cristiana y el establecimiento de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, si ustedes ven la lógica de la confesión escocesa, es la lógica histórico-redentora de las Escrituras. Sigue el mismo camino de las Escrituras. Y eso le da un carácter bien peculiar a esta confesión, bien peculiar. Y otro rasgo significativo de la confesión escocesa es la forma en que Knox fundamenta la elección de Dios de los pecadores en la elección de Jesucristo. Él dice ahí en el capítulo 8, porque el mismo Dios y Padre, que por mera gracia nos eligió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, lo designó para que fuera nuestra cabeza, nuestro hermano, nuestro pastor y gran obispo de nuestras almas. Y también afirma Knox en el mismo capítulo 8,
por esta santísima fraternidad. Todo lo que perdimos en Adán nos es devuelto. Y por esta razón no tememos llamar a Dios nuestro Padre, no tanto porque nos haya creado, lo que tenemos en común con los réprobos, sino porque nos ha dado a su único Hijo para que sea nuestro hermano y nos ha dado la gracia de reconocerlo y abrazarlo como nuestro único mediador. Entonces fundamenta todo esto en la elección del Señor Jesucristo. A diferencia de la confesión de fe de Westminster, ¿verdad?, que sitúa el propósito electivo de Dios antes del comienzo del tiempo en una secuencia lógica de los decretos de Dios. Eso hace Westminster. Esto sigue una secuencia histórico-redentora. ¿Ya? Entonces, Knox, ciertamente, y la confesión escocesa siguen esa línea. ¿Ya? ¿Y qué pasó después de Knox? Después de Knox, ¿verdad? Ya dije, muere en 1572 y esta unión de la corona y la iglesia se consuma en la famosa Confesión del Rey de 1581. ¿Qué sucedió allí? Se temía un posible resurgimiento del catolicismo. Entonces el sucesor de John Knox, un hombre llamado John Craig, él redactó esta breve declaración de presbiterianismo que debía ser ratificada por el rey. Y de hecho, Jacobo Estuardo lo hizo. De hecho, después todos los graduados de las universidades escocesas debían adherirse a ella. Es decir, todos los que aspiraban al ministerio tenían que adherirse a esta confesión del rey. Y esta confesión después fue reafirmada en 1590 y 1595. Ahora, posteriormente, cuando se unifica, ¿verdad?, Escocia con Inglaterra, a través de la familia Estuardo, el rey Carlos I intenta establecer e imponer el libro de oración común anglicano, ¿verdad? Y también él quería imponer el gobierno episcopal en Escocia. Y ahí quedó la escoba. ¿Ya? ¿Y qué hicieron los escoceses? Bueno, ellos ratificaron el Pacto Nacional de 1638. ¿Ya? Ese Pacto Nacional fue un acuerdo, ¿verdad?, firmado por los reformistas escoceses para defender su fe de la interferencia de la monarquía, ¿ya?, y de la imposición también de este modelo eclesiástico. Y por eso los firmantes fueron conocidos después como los Covenanters, los pactantes, los que firmaron eso. Y de hecho, los escoceses en ese sentido estaban muy orgullosos de que, con excepción de Israel, ellos eran la única nación en el mundo en pacto con Dios, que tenían un pacto con Dios. Entonces, estos Covenanters fueron perseguidos sin tregua por Carlos I y por su famoso arzobispo William Laud. Pero finalmente estos Covenanters tuvieron un acercamiento con el Parlamento inglés y ahí formaron esta Liga de Pacto Solemne de 1643, donde ambas partes se comprometían, ¿verdad?, a buscar la uniformidad en doctrina, en culto y en gobierno de la Iglesia para el reino, ¿verdad? Y como ya les decía, esto fue la antesala de la convocatoria a la Asamblea de Westminster. Y finalmente, cuando la confesión está lista en 1647, Escocia la recibe, la adopta como la confesión de fe de la Iglesia escocesa. Y ahí entonces, obviamente, los estándares de Westminster llegan a ser el documento confesional de las iglesias presbiterianas en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, a la luz de lo que hemos dicho hoy, nosotros podemos comprender que el presbiterianismo en realidad no nació de la nada,
tuvo, ¿verdad?, su génesis primero en esta influencia luterana, que era obvia, porque Lutero dio el puntapié inicial, pero después empezó a desprender de esta influencia luterana y tuvo más influencia reformada, particularmente de Suiza. Y finalmente Knox, lo que ve ahí en Suiza, en la Ginebra de Calvino, lo lleva a Escocia, y finalmente los escoceses adoptan el sistema presbiteriano de gobierno eclesiástico. Entonces, esto nos ayuda a comprender un poco, ¿verdad?, que la Iglesia presbiteriana es una bendición porque forma parte de una tradición que busca ser fiel a las Escrituras, que busca ser fiel a la fe reformada, que busca ser obediente a la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que los presbiterianos, los verdaderos presbiterianos, ¿verdad?, desean hacer, independientemente de qué denominación presbiteriana pertenezcan. Esta es la historia misma del presbiterianismo, así es como surge el presbiterianismo.